Ajá. Y hoy te voy a ayudar a todos los argentinos a sacar un mito, porque todo el mundo piensa que la picaña es brasilera. Y la picaña no es brasilera, la picana es argentina. Ah, mira. Así que, porque parece que Brasil, y por lo menos en las redes, lo ha promovido muy bien en el último tiempo. Nos robaron la pelota, Juan Carlos, en realidad la dicen. Es buena los argentinos tenemos historia, cuando nos queremos robar algo, tenemos historias de todos lados, pero esta es muy cierta. Dicen los que saben, que allá por los años 50, 60, en Tucumán, en el mercado de Hacienda de Tucumán, que se llama La Tablada, se comía después de trabajar una picaña, o una picana en realidad, porque el corte sale de la tapa de cuadril, que es la parte de arriba del cuarto trasero, y es donde los gauchos en su momento con un palo le pegaban en ese lugar que se llama la picana, que después, fue la parte eléctrica que se llama la picaña, ¿no? Ajá, de ahí entonces para ubicarnos, claro. Ahí sale el nombre, ¿por qué picana o picaña este corte tan tradicional? Que tiene mucho mito, es muy tierno, pero es cierto, sí, que después los brasileños en los años 60, 70, lo pusieron muy de moda, ellos lo hacen de mil maneras, y ellos, te diría que en Argentina se comen 60, 70 kilos de carne por persona por año. En Brasil se comen 30, que creo que de 25, 26 son de picaña. Bueno, no te olvides que durante gran parte de los años 90 se imponía aquella identidad del Brasil con su parrilla. Sí, con su espeto corrido. De hecho, que es riquísimo. La verdad que tienen, así como tienen la alegría para jugar al fútbol, también tienen la alegría para hacer los asados diferentes. Sí. Y el espeto corrido es muy lindo porque constantemente esas espadas van sirviendo un poco de carne, y la verdad que cuando llegaba la picaña en el espeto quedaba muy rico. Así que si te parece te voy a contar cómo hacer una picaña al espeto, como hacen los brasileros. Ahí está, porque hay algunos amigos que se han quedado con esa duda y quieren escucharlo nada más y nada menos que de tu voz. A ver, ¿qué podés recomendar? El espeto es la técnica brasilera para cocinar. Ellos tienen, en vez de tener fierros clavados como tenemos nosotros en las parrillas de hierro de ángulo o de varilla redonda, ellos tienen directamente unas espadas muy lindas. Ellos tienen como un cajón que hacen de ladrillo refractario, y ahí tiran el fuego, prenden el fuego, y sobre eso quedaban estas espadas. Estas espadas son medias en B, eso es fundamental para que vos, cuando pones la espada, después cuando doblás la varilla, la carne no gira con la varilla. Si vos usás una espada redonda, eso no va a andar mucho, porque a veces el argentino piensa que por ahí con un palo de brochet o con algo redondo puede hacer el espeto, y en realidad el espeto es sí o sí en B esa espada, para que vos cuando das vuelta a la carne queda trabada. Claro. Y la picaña, lo que hay que hacer es, fíjense que lo mejor de la picaña, por eso tiene su fama de ser tan tierna, es la parte de arriba de la tapa de cuadril, es su grasa. La grasa que tiene la picaña es muy sabrosa, es la que eterniza la carne, las vetas de la carne y el marmoleo de la grasa va en un lindo sentido, por eso es tan tierna la picaña. Sin duda. Y lo que hacen los brasileros es cortarla de 2 dedos de ancho, cortar como 5 o 6 churrascos de 2 o 3 dedos de ancho, o sea, bastante generosos los churrascos. Tamaños, claro. Y después agarran esos churrascos que te quedan medios larguitos, los aprietan con la mano, los hacen un poco más redonditos, y hacen con eso, con la espada, los van insertando en la espada de las dos puntas, y te quedan como 6, 7 orejas en la espada. Y es muy lindo porque te va a quedar una buena cantidad de grasa que va a recubrir toda la carne, y esa grasa va a ser la que te dé mucho sabor. Sal, entre fina, ideal, un poco de pimienta, y el fuego en un fuego vivaz, un fuego que sea bastante generoso al principio. Sí. Hay gente que le gusta hacer también unos cortecitos en la grasa para que la grasa un poco penetre más en la carne, pero sí o sí lo que hay que hacer este tipo de corte, al igual que nuestra colita de cuadril, es siempre sí o sí cocinarlas del lado de la grasa primero. Es un corte que siempre lleva 70% del lado de la grasa para que se vaya desgrasando despacito. La grasa bastante gruesa, pero como te contaba, como es una grasa muy gentil, una grasa, te diría que es la grasa más rica del animal por su conformación, es una grasa bien blanquita, claro, bien suave, se derrite mucho, y eso es lo que hace tan fantástico este corte. Cocinarlo mucho de ese lado, cosa que la grasa se va derritiendo, y cuando está bien crispeante, bien doradita, ahí sí lo das vuelta, sí, y del otro lado se cocina poco. Yo te diría que será unos 25 minutos del lado de la grasa y unos 10, 15 minutos del lado de la carne, no más, claro, porque ahí sí, si se pasa del lado de la carne, se te pone un poco dura. Sí, lógico, se seca demasiado. Si seguís con la onda brasilera, le podés hacer una farofa. No sé si has comido alguna vez, Juan Carlos, farofa. No, a ver. Farofa es como un condimento que hacen los brasileros, sí, o también los portugueses.
con harina de mandioca, que es fantástico porque le queda muy bien a la carne. Es parecido a nuestro chimichurri, a nuestra criolla, que en realidad lo que hace es refrescar un poco. Y eso lo que hacen, agarran en una sartén, una ollita de hierro, un poco de cebollita rehogada, bastante por ahí a veces en grasa, o en la misma grasa de la picaña, o un poco de manteca, rehogás cebollas, esas cebollas tienen que acordarte cuando uno rehoga, despacito, ¿no? Sin apurarlas, que suden, que transpiren, que vayan alargando, se vayan poniendo dulzonas, no queremos que se pongan ácidas. En esas salsitas dulzonas le agregas un poquito de panceta, a unos brasileños le agregan lingüiza, que es como una salchicha parrillera un poquito más seca, y ahí le agregan harina de mandioca, y todo eso lo revuelven, y esa harina de mandioca se va poniendo media doradita, media golden brown, dirían los americanos, y con todo eso después te queda como medio crispy, como si fuese una panderitata italiana. Ahí está. Y no sé lo rico que queda. Y esa farofa, después cuando vos cortás la picaña, media jugosita, los brasileños la comen bastante jugosa, le tiras un poco de farofa para arriba y te digo que es una fiesta. Queda muy, muy rico. Ahora, ¿qué juego aquel? Porque en gran parte de aquellos años eran los finales de Iño, ¿no? Que tenían que ver con Toquinho, con Badeliño, con tantos finales. Hasta la carne tenía los juegos.